Hola queridos amigos de Contexto, hoy nos visita de nuevo, que ya no es visita, ya Bill es parte de este programa una vez a la semana, comentando la actualidad, los últimos sucesos. Hoy vamos a hablar de los efectos en nuestro país del aumento de la tasa de interés en los Estados Unidos. Hay fuerte repercusión en esto de las tasas de intereses, por ejemplo, la local también es latente en los precios de los artículos en general, en la demanda de los préstamos o inversiones en el país. También yo quisiera hablar, Bill, de la repercusión que significa, por ejemplo, para las personas que tienen inversiones compradas a una tasa anterior que es menor. Una tasa, por ejemplo, si uno compró, vamos a suponer que uno tenía una tasa de interés en pesos o en dólares, porque aunque se refleja tanto, obviamente, en los papeles comerciales o cualquier inversión que uno tenga en dólar como en pesos, entonces como estaba más baja, si tú la quieres vender a oro, ¿qué pasa? Que es como si se devaluara esta inversión, porque si yo tengo 1,000 pesos puesto a un interés de un 10 y ahora sube ese interés, entonces nadie me va a comprar eso para seguir ganando menos que lo que ahora está. De manera que es como si el costo del bono se devaluara. Vamos a ver también otros temas como efecto de la inflación, de la guerra de Ucrania y demás. Pero vamos a comenzar con esto de la tasa de interés, Bill. Hay personas que creen que las economías del mundo se divorcian y vivimos una economía tan entrelazada que me gustaría que tú explicaras estas consecuencias en todos estos aspectos. Ok. Nosotros en República Dominicana, como todos sabemos, nuestros vínculos más estrechos, comercial, financiero y hasta social, realmente es con los Estados Unidos. Tenemos más de 2 millones de compatriotas en los Estados Unidos, la influencia, el deporte, el béisbol, la NBA, el baloncesto, en fin, tenemos muchos vínculos. Por otro lado, es el mayor socio comercial nuestro y tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Centroamérica, pero realmente nuestro mayor intercambio es con Estados Unidos. La zona franca, que es un componente importante de la economía nacional y generador de divisa, las exportaciones van a Estados Unidos. Inclusive, el diseño era de crear empresas que pudieran producir con ciertos subsidios, beneficios, por ejemplo, impositivos y demás, para el mercado americano. Y lo hemos logrado. Lo que comenzó mayormente con tejido, con ropa, como tú bien sabes, y con zapatos, hoy la zona franca está sumamente diversificada. De hecho, Bill, tengo entendido que abril, que es el mes que se tienen ya todos los datos del Banco Central y otros organismos gubernamentales e internacionales también, la zona franca tuvo un crecimiento máximo en el mes de abril de este año, Sí. igual que otros sectores post pandemia que nos extraña y nos sigue manteniendo líderes económicos en la región. El factor nuestro, primero lo que criticaba al principio, o se criticaba al principio, que era una dependencia absoluta en ropa. Y evidentemente la mano de obra Claro, para la ropa era una mano barata. de obra muy, muy básica, los salarios mínimos, en fin, una serie de elementos. Hoy dependemos de instrumentos médicos, que es una de las partes importantes, el tabaco, el puro dominicano, que está considerado el mejor, en fin, tenemos una serie, ron también se produce en zona franca, en fin, tenemos también zapatos y tenemos algo de ropa, pero se ha diversificado. Es decir, nuestro mercado es Estados Unidos. Eso quiere decir que nuestra moneda la atamos al dólar. Eso tiene su ventaja en el sentido de que todas las monedas se atan al dólar. El dólar es la moneda de mayor circulación, es la moneda de referencia, es la moneda en la cual se cotizan los commodities, los productos de alto consumo primario, como el petróleo, el gas natural, los cereales, en fin, es en dólar. El dólar sigue siendo la moneda por excelencia. Nosotros estamos vinculados al dólar precisamente por esa vía comercial y además de eso, y muy importante, es en nuestro mercado para que el gobierno, el Estado, obtenga dinero a través de emisiones de bonos. Nosotros emitimos bonos en pesos dominicanos, hemos hecho un caso en el 18, una excepción,
en que se emitió bonos dominicanos en Nueva York en pesos dominicanos, una emisión pequeña. ¿Y se vendió bien? Usualmente lo emitimos en dólares, es decir, que es dólares. Buscamos los dólares porque necesitamos dólares para fortalecer nuestra moneda, que precisamente eso es lo que ha permitido que el Banco Central haya mantenido la tasa de cambio, la haya reforzado frente al dólar y la mantengan 54, 55, porque hay una reserva en dólares bastante importante, récord, más de 14.000 millones de dólares, nos permite esa maniobra y necesitamos dólares para los productos que importamos. En menor escala importamos de Europa también y exportamos a Europa. Exportamos banano a Europa, exportamos productos agrícolas y por consiguiente también tenemos un intercambio menor pero con Europa. Esos son los dos enfoques. Entonces lo que sucede es que si los Estados Unidos, como está sucediendo ahora, y los países, llamémosle del mundo desarrollado, empiezan a aumentar la tasa de interés para controlar la inflación. En los Estados Unidos la inflación sobrepasa el 8%, aquí pasó el 9%, en Europa tienen tasa de inflación 5 o 6, que para Europa eso es fuerte. Cuando esos países buscan una inflación del 2%, tiene que haber inflación en la economía para crecer, porque es una señal de crecimiento, pero 2%. Nosotros, el Banco Central, su meta es de 3 a 5, 4 menos 1 o 4 más 1. Quiere decir que el Banco Central se calcula aquí que normalmente tenemos una inflación del 3 al 4, usualmente. Es decir, que si tenemos un crecimiento de la economía de un 5, un 6, totalmente positivo porque realmente es por encima de la inflación. Quiere decir que si los Estados Unidos en su política de cambio radical, como hizo aquí el Banco Central, tienen que empezar a subir las tasas de cambio para combatir la inflación. Recuerde que la inflación se creó porque los bancos centrales usaron en su política una aceleración o un crecimiento enorme del circulante. Es decir, empezaron a poner circulante y ese circulante para abaratar los costos de los préstamos, mantener la economía funcionando, para que los préstamos fueran más baratos, para que la gente pudiera, en fin, la industria producir más barato, mantener los empleos, todo eso. Y eso se hizo por primera vez de una manera de casi largo plazo, 2 años. La política monetaria siempre se ha utilizado cortoplacista. Hay 2 políticas fundamentales que afectan la economía o el crecimiento de la economía directamente, que es la tasa de interés, porque todo el mundo tiene que tomar prestado y hoy más con la tarjeta de crédito y demás para mantener el consumo. Y lo otro es los impuestos, la política fiscal. La política fiscal incentiva a ciertos sectores, hace que los sectores privados produzcan, que son los que producen riqueza, crean empleo, hay inversiones. Por otro lado, si tú aumentas mucho las tasas de impuestos, pues eso contrarresta ese crecimiento. Y además puede también crear un elemento inflacionario. Por consiguiente, lo que se usa son 2 políticas. Por primera vez, la política monetaria deja de ser cortoplacista y se constituye una política que ha durado 2 años. Pero eso es lo que ha hecho esos 2 años. Siempre se pensaba que un día tenemos que pagar las cuentas que se gastan. Es decir, en esos 2 años, evidentemente, por la pandemia, no era por elementos económicos, es que la pandemia afectó la economía, porque a veces ha sido la economía, que se caen las ventas, que se caen los productos, que no hay, que el dinero, en fin, dejan los empleos. Y bien, esto fue por una pandemia que de buena primera cortó el flujo de productos en una cadena que el mundo integrado depende de un país de otro, sobre todo como hemos visto en la industria automovilística con los chips, que los vehículos todo es chip, todo hoy es digital, las computadoras, todo eso, y eso vienen de diferentes países y se van ensamblando y esa cadena de producción. Entonces, la economía cae por eso y la política monetaria se hizo necesaria, pero además también, aparte de poner dinero a circular y la gente de tener el dinero para invertir y para gastarlo, también creó un elemento de, hasta cierto punto, de acelerar un proceso que era muy violento. No era como parte de la riqueza que se producía de la producción, sino más bien por el elemento monetario, que tarde o temprano había que recortarlo.
Como eso se hizo bastante tiempo, llegó el momento que ya en los Estados Unidos se decía, pero mira, la inflación está muy alta y tienen que empezar a recortar, a recoger dinero del público en vez de poner dinero a circular. Entonces, la Reserva Federal todavía prudente porque no quería parar de golpe el flujo que podía afectar la producción. El hecho es que llegó un momento donde empezó a tomar las medidas y lo hemos visto ahora. El Banco Central nuestro, ya viendo esto, porque la política del Banco Central era similar a la de Estados Unidos y similar a la de todo el mundo, de aumentar el agregado monetario, pensó que si Estados Unidos comienza, el impacto con nosotros va a ser muy fuerte. Por consiguiente, se anticipó y la política, o mejor dicho, la tasa de referencia que el Banco Central tenía en 3%, esa es la tasa de referencia del Banco Central sobre la cual se fundamentan el costo del dinero en el país. Recuerda que realmente la tasa de interés, mejor dicho, la tasa de interés es la tasa que mide el valor del dinero en el tiempo. Tú tomas dinero un año, tú tomas dinero 6 meses, te indica el valor del dinero. Y está basado en las expectativas del movimiento futuro de las tasas de interés. Ahora mismo es evidente que el movimiento de la tasa de interés es alcista. Entonces ya sabemos que la tasa de interés no va a bajar, va a subir. El asunto es cuándo y por qué monto, porque todo esto hay que hacerlo gradual. El Banco Central aumentó la tasa de referencia y la llevó al 5 y a 5,5 actualmente. Entonces esa es la tasa de referencia del central. Ahora bien, el Banco de Estados Unidos tenía su tasa de referencia en 0 a 0.25, 25 puntos básicos. Ese era pero se mide siempre por la parte alta. De buena primera aumenta 1.25 y lo lleva a 0.50. Y de buena primera, ya anticipado, porque esto es una guerra anunciada, aumenta, que no lo hacía desde el año 2008-2009, 50 puntos básicos, 0.5% de golpe, y la lleva al 1% la tasa de referencia. Ya el Banco Central, anticipando eso, tenía el 5 y pico. Está muy bien, el Banco Central está bien situado, pero del momento que la tasa de Estados Unidos suba, y ahora te voy a explicar el efecto muy importante de que sube, es que el dinero, Estados Unidos empieza a traer dinero, no solamente porque la situación mundial es muy inestable y Estados Unidos es el refugio para los capitales, porque ya el dólar está fuerte, el euro está en 1, o sea, el dólar, un euro es 1,05 dólares. ¿Okay? Cuando estaba en 1,15 hace unos meses atrás. Es decir, es el euro. El yen que estaba en 1,10, 1,2, está a 130 yen el dólar. A 130 ya. La libra esterlina que estaba en 1,34, 35 está en 1,28 al dólar. El dólar canadiense que llegó a estar en 1,24, 25 está en casi 1,30. Es decir, el dólar se ha fortalecido. El dólar llegó a estar frente al franco suizo en unos, básicamente un franco suizo equivalía a 92, 93 centavos de dólar. Ahora está casi a la par. O sea, el dólar se ha fortalecido. Nosotros no lo hemos sentido tanto entre peso-dólar porque el Banco Central ha mantenido el dólar fuerte. Por cierto, pero el dólar también no es una moneda internacional. Sí. Quiere decir que los países que nosotros competimos dejan la moneda de acuerdo a oferta y demanda, de acuerdo a cómo valúa la moneda, y por consiguiente todas esas monedas se han debilitado. Sin embargo, fíjate que Rusia y esos países y la misma China, que quieren que el dólar se debilite, están presionando a comprar en rublos, por ejemplo, el petróleo, el gas natural y demás. Pero eso no le ha dado resultado para que el dólar pierda. No, pero no es que lo hicieron para que el dólar pierda fuerza. No, pero para lo hicieron porque presionar. No podía, Rusia porque no puede pagar en dólares. Tiene que irse, no puede pagar. Porque ¿qué vende Rusia? A Europa, por ejemplo. El gas natural y el petróleo son commodities. ¿En qué se cotiza eso? En dólares. Claro, y si se lo venden en dólares, no tienen que emplear esos dólares, tienen que volver a cambiarlo. Claro, ¿cuál es la fuerza de rublo?
la reserva en dólares y en euros, porque le compra a Europa en dólares o en euros. Y dice, si tú debilitas el dólar, te debilita tus reservas. Nosotros, por ejemplo, las reservas que tiene el Banco Central de 14,000 y pico de millones de pesos, reservas monetarias internacionales, en términos de euro, ha aumentado el valor. Claro. Sin embargo, en términos de peso, ha bajado, porque el peso ha sido controlado por el Banco Central, no por el mercado internacional y oferta y demanda. Por consiguiente, la reserva le ha permitido al Banco Central no solamente tener dólares, sino que el dólar, al fortalecerse frente a otras monedas, nos fortalece a nosotros más el peso. Quiere decir que beneficia las importaciones, pero por otro lado, afecta negativamente las exportaciones del país, porque cuando se reciben dólares es menos peso. Las transferencias tan importantes del exterior que nos mandan de Estados Unidos, una cosa es recibirla a un dólar peso, 58, y otra cosa es que te den 54. Quiere decir que esas medidas del Banco Central son temporales, eso no se puede sostener. Ahora bien, Bill, esas medidas del Banco Central de tener el peso con un valor apreciado respecto al dólar, ¿hasta qué punto se mantendrá? Porque si para la gente tomar la decisión si invierte en dólares o en pesos, ahora mismo es mejor invertir en pesos porque la tasa de interés está mucho más alta, creo que se consigue un 7, un 8. Sin embargo, si tú inviertes en dólares, pues es mucho más bajo, un 3 como mucho, un 4, es más bajo. Entonces, pero si el peso comienza otra vez a perder valor, entonces la gente va a invertir en dólares y eso no le conviene al país ni al Banco Central porque entonces vamos a ir a buscar dólares. Sí, pero mira, nuestra economía ya estaba fundamentada en eso, en una depreciación del peso de alrededor del 3.5 al 4, que es lo que el Banco Central hace, que en inglés se llama un crawling peg, es una depreciación gradual calculada. El peso nuestro nunca se fortaleció en los últimos tantos años. Eso era calculada por el Banco Central. Es la primera vez que pasa. No es una moneda, por mucho tiempo, no es una moneda, pasó después del caso Banintер, que se disparó y después, pero eso fueron medidas cortoplacistas. Lo que el Banco Central ha hecho es que debido a la alta tasa de inflación, el índice inflacionario, una manera de compensarlo es fortalecer el peso. Es artificial el fortalecer porque no se cotiza fuera de aquí. Quiere decir que al no cotizarse fuera de aquí, el Banco Central puede manejar la tasa del peso con el dólar, que a la vez afecta el peso con las otras monedas, puesto que van a través del dólar. Nosotros aquí no negociamos, por ejemplo, por decirte, la corona sueca ni el dólar canadiense, porque todos los canadienses que vienen... Pero esto le ha dado mucha estabilidad a la economía, Bill, aunque sea artificial. Esto le ha dado mucha estabilidad. Pero claro, no, pero digo yo artificial porque no es una moneda que cotiza, al no depender, claro. tú la manejas de acuerdo a tu medio. O sea, tú vistes de acuerdo a tu medio y tu gusto. Una cosa es vestir cuando se es, ¿quién te digo yo? Carolina Herrera, ¿verdad? Y otra cosa es vestir nosotros. No es así. O sea, cada uno a su medio. El Banco Central ha sabido manejarlo muy bien porque no le quiere que la moneda nacional tenga que estar abierta a un mercado porque no vendemos nada en peso, no exportamos en peso, ni importamos en peso. Es el dólar. Entonces, lo que ellos cuidan la moneda dólar. Recuerda que esta economía está dolarizada informalmente. Tú vas a comprar un edificio y te lo cotizan en dólares. Tú vas a comprar un carro en dólares. Tú vas a alquilar en dólares. Es decir, está dolarizada informal. Por consiguiente, pero entonces, ¿qué pasó cuando ahora que tú vas a comprar el carro te va a salir más barato? Exactamente. Te va a salir más barato, excepto, si depende, si lo va a comparar con el año pasado, tal vez no, porque tiene un costo de importación más elevado por la escasez de materia y cosas de eso. Es decir, que compensa. Pero lo que el Banco Central busca realmente, si pensamos qué es el Banco Central y cuál es la política del Banco Central, cuál es su función, su razón de ser, es controlar la inflación, mantener la inflación a unos niveles que no afecte absolutamente a la economía, que permita crecimiento en la economía y que, por supuesto, los salarios, los costos sean aceptables y se vayan ajustando. Y lo otro es la creación de empleo, que es sencillamente que facilite la creación por el valor del dinero, inversiones y demás, que vaya creciendo la economía.
No es el gobierno el que le compete hacer El un que crecimiento diseña. de economía, excepto de una manera como, por ejemplo, las inversiones de capital en infraestructura, los accesos de vía a los centros de producción, sea agrícola o sea Que se están industrial. trabajando fuertemente. Los ahora mismo. aeropuertos, Sí. las carreteras, eso es lo que hace. Y fomentar ese tipo de cosas. Y si viene una industria en un área muy competitiva, que tenga ciertos beneficios, por ejemplo, incentivos fiscales para que esa industria pueda crecer, crear empleo. Eso es mundial, no En es aquí. cuanto a las importaciones de la canasta familiar, que ha sido algo tan discutido, que se ha hablado del arancel cero, que los productores se han quejado tanto, en este punto, ¿qué te parecería que se importara libre de arancel? Mira, yo no soy muy partidario. Tú recordarás en un programa que hicimos, que yo mencioné aquí, donde cuando salió la noticia esa, que me parecía que el gobierno debía de pensar eso muy, muy, muy estrechamente, por varios motivos. El primer motivo es que es preferible que los productos que necesitamos para la producción nacional, la materia prima, sea del agro, sea los pesticidas, sea los abonos, sea el pienso o alimento animal, sea lo que sea, el acero que tenemos que importar. La materia prima para que la economía nuestra, primero, produzca, creando los empleos, manteniendo los empleos. Y segundo, que nos haga mucho más competitivos y esos componentes que utilizamos hoy para el consumo nuestro, eventualmente son base y fuente de exportación, nos hace más competitivos. Para mí eso hubiera tenido más sentido. Y hay el otro elemento también. Podemos reducir el costo, obviamente, por esto, pero el gobierno también necesita ingresos. El gobierno está gastando muchísimo dinero debido al COVID y por consiguiente con subsidios y demás manteniendo que nos va a endeudar. Sin embargo, Bill, también creo que el primer trimestre o cuatrimestre del año fueron las recaudaciones máximas. Sí, pero las recaudaciones máximas cuando la comparamos con año anterior. Sí. Vamos a ver las recaudaciones comparado con el endeudamiento, por ejemplo. Vamos a ver las recaudaciones con lo que tenemos que pagar. Sí. Estamos hablando de un flujo de caja. Sí. Hay una cuestión que tenemos que considerar, y no solamente aquí, yo lo he dicho en otros lugares. Tenemos la tendencia de nosotros comparar el progreso con el pasado, con los datos históricos. Claro que estamos mejor que hace un año. Claro que estamos mejor que cuando llegaron los españoles. Claro que estamos mejor que cuando estaban los haitianos aquí. Claro que sí, pero no es eso, es dónde deberíamos estar. Porque si no, nunca vamos a hacer lo que hay que hacer para mejorar. Porque tú dices, mira, tenemos más vehículos que nunca. Claro que no. Tenemos más hospitales que bueno, tenemos más escuelas que antes, sí. Pero ¿qué resultado está dando eso? Es lo que teníamos que tener, la calidad, el volumen, hoy en pleno 2022. Si nosotros hacemos planes hacia el futuro y decimos dónde debería estar el país en el 2030, por ejemplo, que se hace, pero eso después se ignora. Eso es para llenar un requisito que a la vez lo obliga también el mundo, porque el mundo lo mide así. Entonces, ¿dónde deberíamos estar? Porque si pensamos que yo estoy mejor hoy que ayer, bueno, pero a lo mejor me empieza a doler la cabeza, los achaques de mi edad y entonces me siento peor, me voy a sentir muy triste. Pero claro que sí, yo tengo más conocimiento hoy que tenía ayer y hace un año. Pero eso es lo que yo debería tener, porque es muy posible que si yo me quedo en mi casa viendo pelota, viendo televisión, pues sí voy a tener más conocimiento. ¿Pero de qué? ¿De qué me ayuda a mí ver los juegos de pelota y ver que este ha cometido un error, que juegue el otro? ¿De qué me sirve? ¿Qué es lo que el dominicano no se detiene a observar y pierde mucho tiempo? Si tú, por ejemplo, te piensas que yo debo ser mejor hoy o el año que viene, teniendo las oportunidades que tenemos de formación digital, de facilidades para yo ser mejor, sentirme mejor, aprender más, no solamente mantenerme al día en conocimiento, entonces yo debo de pensar qué es lo que yo voy a hacer. Lo que a los dominicanos nos falta es esa posición crítica que tú estás hablando y la evaluación constante, porque si nosotros nos evaluáramos constantemente, nos diéramos cuenta que si estamos haciendo algo que no nos da resultado, que no nos hace avanzar, que entonces debemos de cambiar, pero eso es lo que no se hace en la República Dominicana, individualmente, y quizás también desde el gobierno, pero más individualmente. Es que mira, ¿por qué los políticos prometen? ¿Verdad? Prometen. Fíjate bien que si tienes políticos en todas partes del mundo, cuando vas a una campaña te están prometiendo, se reconoce que hay cosas que corregir
y cosas nuevas que sacar. Se hace. Pero después se encuentra con que no es tan fácil, más fácil es decirlo que hacerlo. Claro, y en segundo lugar, que hay cosas que no se pueden hacer como uno quiere o necesita. Pero nos quedamos con esa ilusión. El ser humano vive de ilusiones también. Las expectativas del mercado, Pero más o menos parecidas. Claro, pero algunas tienen que convertirse en realidad, no puede ser para todo tener, ilusión, para tener credibilidad. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que pensar que un país al nivel de crecimiento nuestro, como pasó con China, por ejemplo, nivel de crecimiento China de 2 dígitos en su economía, de Producto Interno Bruto, fue extraordinario, pero empezó muy bajo China. Era obvio que iba a crecer rápido. El asunto es que alguien tenía que decir, nos conformamos con 5, con 7, con 8% del Producto Interno Bruto, o nos vamos al 10, o dejamos eso y nos vamos a ver tal. Y se multiplicó de una manera, porque tenían un plan, tenían una visión, dónde invertir, qué incentivar. Los chinos en cuanto a piensan más a largo plazo. largo plazo. Nosotros, las sociedades nuestras son cortoplacistas. Pero bueno, eso te digo. En el caso nuestro ahora mismo, la tasa de interés, ahí tenemos como una tormenta que viene y la estamos viendo desde que sale de las costas de África, ¿verdad? Si el Banco Central, en la Reserva Federal de Estados Unidos, la tasa de referencia es el prime rate, y esto es muy importante que se entienda, que es la tasa preferencial de los bancos, como le prestan los bancos a sus principales deudores, que son realmente, obviamente, tops, los mejores. Es 3% por encima de la tasa de referencia. Es decir, cuando hablamos que la tasa de referencia es 1, el prime está en 4. Ahora mismo Estados Unidos su prime es 4. Y es de ahí que parten los préstamos. Empieza por la tasa de referencia, pero parte del 4, no del 1, del 4. Y eso afecta los préstamos hipotecarios, eso afecta a la tarjeta de crédito, eso afecta a todos los precios a la industria a partir de ahí. Siendo el 4 lo mejor, lo óptimo. Quiere decir 4 y un cuarto, 4 y medio, 4 y 5. Mira por dónde vamos. Aquí. El traslado. Aquí, ayer, por ejemplo, no voy a decir el nombre del banco porque evidentemente. Aquí, por ejemplo, el banco cotiza 4.7 los certificados de depósito, los llamados certificados de inversión. Te pagan 4.7 anual. Si es en dólares, 0.65, 65 puntos básicos. Y si es en euros, 0.2. Eso es lo que paga. Lo que cobra, eso que paga es la tasa pasiva. La tasa activa, el banco le llama tasa activa porque el dinero se activa y produce, ¿no? Básicamente. Exacto. Pero vamos aquí. Préstamo hipotecario, 9.95. Mira la diferencia que hay entre vámonos al 10, ya 10. Esto es los vehículos nuevos, lo mismo. Es decir, que en este país es lo mismo comprar una casa que un vehículo nuevo. Sí. La gran diferencia es que los préstamos del vehículo puede ser 4 años, y la casa son por 20, 30 años. No se compagina. Sí. Y lo otro es los préstamos personales sin garantía a casi 17%, y si tiene garantía no llega al 13%. Ahora no llega bien, al 13%. Vámonos a Estados Unidos. Vámonos a Estados Unidos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Bueno, la tasa ahora mismo de la Reserva Federal, los bonos que están circulando está a 1.25, todavía no hay bonos nuevos con respecto a la subida de interés nueva. El rendimiento, que es la pregunta que tú, el comentario que tú hiciste. Una cosa es lo que paga el bono, claro, que es tanto por ciento, y otra cosa es lo que vale el bono en el mercado, que cambia cada vez que se negocia un bono. Y como tú bien dijiste, si la tasa de interés está aumentando, el bono que tú tengas ahora, que paga el 6, que no te cubre la tasa de inflación actual, ese bono en el mercado se vende a un descuento. Es decir, que lo que tú compraste a 100 se está vendiendo en 92. Para que se pueda vender, porque nadie va a comprar. Ahí, ¿verdad? Sí. Ahora, te siguen pagando tus 6. Pero te siguen pagando tus 6 en los plazos. En los plazos. Pero si lo vendes, sí, porque en lo que paga el deudor, eso no se puede alterar, es un contrato con el deudor. Pero ¿qué valor tiene en el mercado? Y eso ha hecho confundir al pueblo dominicano con la cuestión de los fondos de pensiones. Que cuando tú tienes que ponerlo en los libros al costo, al precio del mercado,
del mercado es cuando tú vas a un supermercado, Exacto. por ejemplo, y te ofrecen los aguacates a 50 pesos y al día siguiente están a 75. Ese cambio tú tienes que sufrirlo en tu contabilidad en ese momento, aunque no compre o venda el aguacate. Pero es bueno decir que si esperas al final, no te va ni a bajar claro ni a que no, subir. excepto pero que, generalmente son a muy largo plazo. claro, Ese es el excepto, problema. ¿qué es lo que pasa? Si tú estás recibiendo el 6, cuando hay producto al 9, tú tienes que saber cuándo es que tú sales. Y todo depende de cuando tú hiciste la inversión. Porque da la casualidad que si tú tienes una tasa de interés del 6 ahora y te quedan 10 años, tú estás mal. Pero si quedaran 2 años, tú estás muy bien. Claro, porque todavía no se ha llegado al 6 y te claro. quedan 2 años. No piense que es 10 años ya, es lo que te queda. Por eso el mercado de valores es tan justo en su precio, porque toma en consideración los mercados y a medida que avanza el tiempo, tú dices, no, yo me lo guardo y lo voy a vender cuando pase un par de años porque con la tasa que está más baja ahora sí saco yo dinero. Pero yo creo que debemos de decir en este sentido que el que no va a estar sumamente pendiente del mercado de valores, de las tasas, de la variación, es mejor no invertir a largo plazo porque puede quedar y puede perder. Bueno, que no mantenga la inversión a largo plazo, porque el mercado de valores te permite venderlo. Por eso te digo, el que no vaya a estar pendiente, el que no va a estar pendiente, sí, no está obligado. El que no va a estar pendiente porque se le va a pasar la oportunidad por no comprender estos vaivienes del mercado y entonces se va a quedar cogido, enganchado, ¿verdad? Y va a tener, si tiene que venderlo, ahora si usted está seguro que no va a necesitar eso en 20 años, en 10 años, en lo que sea el plazo del bono, entonces se puede meter. Pero si lo tiene que sacar por algo, va a perder dinero. Bueno, ¿qué pasa con los vehículos? El vehículo que tú tienes. Tú sales un vehículo nuevo y lo sacas y se pierde de un 10 a un 20% cuando, en poco tiempo, ¿verdad? Sí. Cae. ¿Qué ha pasado recientemente con la inflación? Que los vehículos de segunda mano han subido de precio. ¿Por qué? Por oferta y demanda. Claro. Como no están viniendo el nuevo, estoy hablando mundial, sí, sí. Con el volumen de demanda, entonces los carros de segunda mano aumentan de sueldo. Claro, y no están viniendo nuevos, se refiere a todo esto tapón en la cadena de suministro, que no hay, que chip, que este metal, que transporte. Entonces, exacto, entonces por eso se venden más los de segunda mano en buena condición. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas manejando tu carro y tú estás consciente que ese carro está perdiendo valor diariamente, es lo que hace el mercado de valores, excepto que te lo registra. Tú no lo registras, pero tú llega un momento que tu vehículo tiene 3, 4, 5 años y tú dices, lo vendo y compro otro ahora o no lo vendo. Y ahí es que tú sabes lo que vale tu vehículo, lo que ha depreciado tu vehículo, solamente cuando lo vas a vender. Mientras que el mercado de valores, sin venderlo, te está registrando el precio porque alguien está vendiendo y comprando por ahí. Es decir, esa es la gran diferencia. En el caso de los vehículos, yo siempre he dicho que el que tiene un vehículo bueno, que se quede con él, porque si lo vende, con eso no le van a dar nada. Y total, hace lo mismo, a menos que no esté tan mal el vehículo. No, y si tú lo vendes cada 2 años... Mira, tú tienes un vehículo que parece nuevecito. Bueno. Porque lo mantienes muy bien. Está nuevo como yo. Se ve muy bien. Se ve muy bien, pero no funciona. Ahí me dice que me veo muy bien. No, yo todavía funciono. Mucho cuidado. Ahí vamos a ponerlo claro. Pero bueno, no, por si acaso. Por favor, no. Todavía yo como y bebo y eso. Pero, señores, miren el nuevo look de Bill Wall, para que ustedes vean que él se mantiene a la moda, además. Vámonos a la pausa. Volvemos de inmediato. Amigos, Bill Wall nos acompaña en este programa y hablamos sobre las tasas de interés, la subida en los Estados Unidos y muchísimas otras cosas más económicas. Bill, ¿cómo van las tasas de interés, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es nuestro espejo, como tú bien dices, con respecto a lo de aquí? Y si uno va a invertir, sea aquí o allá, ¿cómo hacerlo? ¿O en pesos o en dólares? Mira, vamos a hablar de los bancos, que es lo que la mayoría del público, sobre todo en República Dominicana, tiene su dinero en un banco, ¿no? Ahora los mercados de valores se están desarrollando y vamos muy bien, pero todavía no tenemos esa cultura de ir midiendo lo que tú decías antes, de ver los precios, cómo van y demás. Entonces, yo había dicho en el segmento anterior que lo que se está pagando aquí en un certificado de inversión o depósito, que los montos por lo regular son 100,000, 200,000, lo que sea pesos, ¿no? 4.7.
en Puerto Rico se está pagando, en los Estados Unidos realmente, pero vamos a irnos a un banco en Puerto Rico, un banco reconocido, no vamos a mencionar el nombre, está pagando ahora mismo por un certificado de depósito de $10,000 el 1.55%. Wow. Y aquí se está pagando por dólares el 0.65%. Es decir, que ya los bancos, ya diciendo Puerto Rico porque es territorio americano y es básicamente dólar. Puerto Rico no tiene riesgo país, se mide riesgo más bien casi, porque es un híbrido entre un estado de Estados Unidos y Estados Unidos, ¿no? el país. Pero es un híbrido, pero es territorio americano, dólar y demás. Y los bancos también tienen la Reserva Federal de control. Pero están pagando 1.55 y aquí se paga por el dólar 0.65. Es decir, que esta situación es lo que el Banco Central mide fundamentalmente en el movimiento de las tasas de interés y de cambio en estos momentos. ¿Por qué esa diferencia? Porque si el Bill? Banco Central, sabiendo que Estados Unidos va a acelerar y que se anticipa que para fin de año la tasa de los fondos federales, la de referencia, muy probable que esté en 2 a 2,5%, que es por eso que el rendimiento de un bono americano ahora mismo pasa de 3%, porque ya está reconociendo el bono americano, pagándote 1.25 de interés en los cupones, que ya para fin de año, que es lo que hace el mercado, va a estar en lo que está pagando ahora, el yield. Quiere decir, el yield de ese rendimiento, si tú comprara ese bono, lo compraría a un descuento y aunque te pague el 1.25, al final la inversión tuya te va a producir sobre el 3. Es decir, el comprador, el vendedor va siempre a registrar una pérdida, pero el comprador. Quiere decir que estamos viendo que ya la tasa de interés en Estados Unidos, que muchos dominicanos decían, yo no voy a poner dinero en un banco americano porque me va a pagar, no llega al 1%, cosas por el estilo, ya estamos viendo a los pocos días de aumentar la Reserva Federal 50 puntos básicos en los intereses, que ya está empezando la banca a reaccionar. Pero si lo hubieras comprado antes, sí hubiera tenido pérdida. Si lo hubiera comprado no, estamos hablando, no comprado, estamos hablando de un depósito a plazo fijo de un año, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, eso es lo que estamos viendo. La comparación en lo que te pagan en dólar aquí y lo que te pagan en dólares en allá. Puerto Rico, que es similar a lo que te van a pagar en Estados Unidos, porque tampoco a Puerto Rico le conviene que saquen los dólares de Puerto Rico para llevarlo a un banco americano, que ahí no hay restricción. Claro. Es decir, esa situación es lo que el Banco Central está cuidando, que no se nos vaya capital de aquí. Por ejemplo, cuando el caso Baninter, que se disparó la tasa de cambio, llegó hasta el 50-1, Baninter se pagó con certificado, esos certificados y otro efectivo que salió, porque eran cuentas menores, pero mucho efectivo, que el Banco Central emitió certificado para recoger ese dinero, pero mucha gente con esa tasa de inflación y esas inseguridades en el sistema bancario compró dólares. Y eso hizo que la tasa de cambio se disparara hasta el 50-1 de golpe, de 21 al 50-1 en menos de un año. Es decir, el Banco Central tiene que evitar eso a toda costa. Quiere decir que tiene que ir 1 o 2 pasos por encima de adelanto sobre la Reserva Federal. Quiere decir que ellos miden eso. Es un mercado... Y hay que medirlo también con la inflación. Tiene que medirlo y tiene que verlo, claro, con la inflación. Tiene también que combatir la inflación, pero tampoco se quiere ir mucho más allá porque quita incentivo en la economía nacional, la inversión y en la producción. O sea que es un equilibrio. Que tiene que tener un equilibrio, pero siempre por encima de eso. Porque ¿cuál es el atractivo? Bueno, vamos a Europa. Las tasas en Europa con el COVID eran negativas, todas negativas. Es decir, Alemania, Suiza siempre pasaba, pero Alemania, que es parte de la zona euro, la tasa negativa pasó los 50 puntos básicos, 0,5%. Quiere decir que tú tenías que pagarle al banco, te quitaban un 0,5% por tener dinero en el banco. Hoy pasa del 1% positivo. ¿Es real eso, Bill? Que es real. Esa tasa negativa es real. O sea, era real. Sí, era real. El banco te lo cobraba. Que te lo cobraba. Sí, claro. No querían dinero. No necesitaban el dinero.
con una tasa baja de préstamos no. Y también es bueno comentar, Bill, que por ejemplo en el 2008 se vio, porque Europa no tiró mucho dinero a circulación por miedo al endeudamiento y fue peor que como lo hizo Estados Unidos, que salieron rápido de la crisis. Yo siempre he dicho, y hoy salió en el periódico un artículo creo que del Banco Mundial, donde dice que no le preocupa los préstamos, como nosotros hablamos aquí que hay endeudamiento, siempre que los préstamos produzcan. Exacto, siempre cuando es decir, sean para yo producción. Entiendo, yo siempre he dicho, una cosa es tener crédito y otra cosa es saber usarlo a través de préstamos. Sí. El crédito tiene que tenerlo. Si tú no tienes crédito, que es credibilidad, si tú no tienes credibilidad financiera, tú no llegas a ningún lado, porque la economía está fundamentada en que tú tengas que usar tu tarjeta de crédito o tengas que, por ejemplo, la electricidad, tú la consumes y después la pagas, ¿verdad? Paga después, hasta mismo los teléfonos también tiene postpago. Quiere decir que tú tienes que tener credibilidad que se convierte en crédito en el sector financiero. Pero el uso del dinero tiene que ser muy medido. Así como el gobierno, por ejemplo, gasta dinero para un sostén público, por ejemplo, para los pobres, para apoyo al desempleo, lo que sea, el sector privado es con objetivo de tener un beneficio, una ganancia para sus accionistas. Por consiguiente, tú tienes que medir que cada vez que tú vayas a tomar prestado, ¿qué te cuesta? Que tú vas a recibir un beneficio superior a lo que te cuesta. El gobierno, por eso se dice, cuando tú haces un proyecto, digamos una carretera, tú tienes que hacer un estudio. Los prospectos cuando se sale a buscar dinero en los mercados internacionales con bonos soberanos, tiene que indicar, nosotros vamos a hacer una carretera aquí que va a ampliar esto va a hacer que los productos de ese sector agrícola puedan ser traídos con un beneficio tal y amplíe la zona de producción, en fin. Cuando tú pones un bono en el mercado no vienen a chequear si lo que tú has dicho no. Pero de todas maneras tiene que tener argumentos convincentes y si no lo hace en un 100%, cuando menos en un 70%, el dinero va ahí porque es el propósito. Es decir, tú tienes que invertir para obtener beneficios. Mientras que si tú inviertes por cuestiones sociales es porque hay un problema grave y tú no puedes permitir que la población se te muera de hambre o que la población no tenga medicina, entonces tú tienes que invertir para que la población, porque tampoco puede producir si no tiene la salud. Es decir, eso son la educación, lo mismo, inversión al futuro. Por eso se critica tanto cuando vemos que la educación no progresa en su calidad, porque estamos invirtiendo al futuro. Y eso tú no vas a ver los resultados ahora, pero en el futuro sí, a medida que la industria Por eso tienen que ser medibles poco a poco. Claro, que la economía se haga más sofisticada, tú necesitas personas mucho más preparadas en cuestiones digitales que lo que era yo. Y está la competencia también de otros países. Exactamente, y las competencias. Se importan tanto los empleados altos. Tenemos que hacerlo de acuerdo a las facilidades. El campo se tiene que mecanizar. Los Estados Unidos, un 1% de la población está en el sector Fíjate agrícola. que en Estados Unidos los obreros cada vez disminuyen más. Antes la masa grande eran los obreros, ahora son los menos porque hasta el mismo campo. Claro, porque la economía americana, la 2/3 parte es servicio, pero tú coges el campo americano, que son tan ricos los americanos en producción de todo, de trigo, de cereales, sabemos que es un monstruo. Un 1%. Y lo comparas con hace 20 años, que era seguramente un porcentaje mucho más elevado. Claro. Es por la tecnificación. Pero ¿cuántos son? Un 1. Y eso hace que haya cambiado la sociedad, principalmente la norteamericana, Bill. Y que ya el obrero estadounidense incluso es más nacionalista que cualquiera. ¿Por qué? Porque fíjate que a Trump lo ayudó eso en su momento, porque los obreros necesitan que los pocos trabajos de ese tipo que hay se lo den a ellos y no vengan un... Está bien, pero los sueldos suben muchísimo y eso una máquina, vuelvo al sitio, en los Estados Unidos, repito, del 1 al 1,5% de la población productiva está dedicado al sector agrario, sector agrícola. Y es riquísimo en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque está totalmente mecanizado. Ya se acabó aquello, todo es mecanizado, todo es digital, todo es programado. Es decir, tú tienes eso. Nosotros tenemos que preparar nuestros jóvenes para eso, para ese mercado. Y no solamente los jóvenes, porque si fueran los jóvenes, nosotros mismos tenemos que estar actualizados. No, por supuesto. Y los maestros, señores, vámonos a la pausa y volvemos de inmediato.
vámonos al medio ambiente. Sí, Bill, vamos a ver todo lo que son las repercusiones de esta guerra de Ucrania y Rusia en el medio ambiente, el gas natural, también la guerra misma en sí, las posibilidades de los usos de distintos armamentos y el petróleo también, el petróleo, el esquizo. ¿Cómo vamos a decir que repercute esto en esto que se había hecho del cuidado del medio ambiente y todo lo que había sido firmado por los distintos países? Mira, hay noticias buenas y noticias malas sobre eso, pero voy a empezar por las obvias que son malas. El daño que el medio ambiente le ha hecho esta guerra en Ucrania, obviamente, en toda Europa, porque no solamente va a sufrir Ucrania, pero crea un efecto. El hecho de que debido al precio particularmente del petróleo y gas, que es lo que exporta Rusia, que es lo que hay sanciones y lo que particularmente a Europa, pero con efecto en otras partes del mundo, ha limitado la oferta de ese producto esencial hoy en el transporte, en la producción todavía de energía y demás, pues evidentemente sube eso y algunos países han recurrido de nuevo al carbón. China ha sido uno de ellos, el carbón es de lo que más daña al medio ambiente y nosotros mismos con Punta Catalina nos ha subido muchísimo el precio del carbón y eso desafortunadamente es una empresa que en retrospectiva no teníamos que haberla hecho a carbón, pero bueno, ya está ahí. Era un momento en que el carbón estaba muy barato en Colombia. Todos esos proyectos que se hicieron que para el año 2030, etcétera, que ya tuviéramos un porcentaje mayor de energía limpia, con inversiones en energía renovable, todo eso se ha ido, ¿verdad?, pasando a un lado. Pero por otro lado, la situación de la guerra en Europa para salirse de la dependencia del petróleo y el gas de Rusia va a acelerar la inversión en la producción de energía limpia, porque de la única manera que esos países pueden ser independientes, dado que no producen petróleo Alemania, Francia, los países centrales de Europa, España y demás, es verdadera independencia. Hazla renovable, que es tuya. Hazla a través de eólica o hazla a través de la solar. Y Francia con lo de la nuclear, que tiene tanto. ¿Perdón? Francia, que ha desarrollado una inmensa industria. No que tanto. Es que Francia dependió y sigue dependiendo mucho de energía nuclear. Por eso. Pero la energía nuclear tiene un problema, que es después tú tienes que enterrar todo esas barras de plutonio y eso se queda por miles de años en el piso. Es decir, que la energía nuclear... ¿Y cómo lo están haciendo ellos? Bueno, lo están haciendo como lo hizo Estados Unidos, como lo hizo Gran Bretaña, de depender, pero ya Estados Unidos ha ido bajando y Gran Bretaña tenía un proyecto, pero que parece que se quedó al aire nuclear, y Gran Bretaña tiene hoy el campo más grande, no es campo, el mar más grande sembrado de molinos de viento. Es decir, que esto ha traído, la mala noticia es que de inicio recurrir al carbón, que es dañinísimo y demás y todo eso. Pero después, ahora estamos viendo que tal vez vamos a acelerar la energía eólica, todo lo que es renovable. Y lo vamos a ver en los automóviles. Tesla está teniendo un éxito extraordinario. Terrible. La General Motors alega que de aquí a 2 años va a producir más carros eléctricos que la Tesla. El otro, ya está todo el mundo cambiando el ámbito. Es decir, son que mucho más caros lo que nos todavía, pareció, pero yo creo que irán bajando de precio. pero entonces el gobierno va a incentivarlo de nuevo, como se incentiva en Estados Unidos, en Canadá. Los autobuses también, ya hay o sea, ciudades... que tú crees que llegarán a igualar el precio. Van a llegar, sí, van a llegar un momento porque eso lo va a hacer la oferta y demanda. ¿Qué pasa con los televisores a color cuando salieron? Claro. Eran carísimos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede? La tecnología... La pantalla plana. Y la tecnología no solamente lo hace más eficiente, sino que también lo hace menos costoso, porque la producción se multiplica. Es decir, hay otros valores también, hay otros productos, otros minerales que son esenciales. Vamos a coger Barrick Gold. Y el alto costo del petróleo también lo facilita. Vamos a coger, pero el petróleo es muy inseguro porque está en zona, Arabia Saudita y esa parte no está en una zona muy segura que digamos. De vez en cuando oímos que desde Yemen le envía un misil y cosas. Pero vámonos, por ejemplo, a esto, yo iba a decir algo sobre la energía eléctrica que se me fue. Lo dijiste. Perdón. No, pero quería decir algo que es muy importante sobre esto. Bueno,
ya, tengo que cambiar porque lo tenía en mente y se me fue, pero me disculpan, pero lo diré en el próximo programa. Pero ahora mismo lo que estamos pensando es que los valores y los productos cambian. Minerales que eran esenciales cambian. La Barrick Gold. Eso era lo que iba a decir. La Barrick Gold, que la tenemos aquí y que tienen el problema de que necesitan una nueva cola, una expansión de la cola para mantener la producción, si no, ya está bajando la producción y demás. Entonces, ellos tienen una inversión, se están dirigiendo al cobre, una inversión de $7,000 millones en Asia de cobre y están haciendo negociaciones en la República del Congo y en Zambia, que hay grandes campos de cobre, porque el cobre es limpio, van a contribuir, el cobre lo necesita para la energía limpia, para, por ejemplo, la energía solar, que tienen todos tubos de cobre, la cuestión, y entonces están invirtiendo en cobre. El cobre va a subir. Chile se va a sentir fabuloso con eso porque ya está contribuyendo a áreas que ya tienen vista, que es renovable, ¿verdad? De una mina que ya se sabe, o sea, un producto que es minero. Pero hay otros productos que le llaman de alto valor en el sector minero que son exclusivos para lo que viene. Es decir, que esta guerra posiblemente a la larga descubriremos que algo, pues, aceleró un proceso medio ambiente que es la gran preocupación, porque la guerra, por ejemplo, en Ucrania va a pasar, por los pobres ucranianos sufriendo, pero va a pasar. Pero el daño que se le está haciendo al mundo no pasa, al contrario, estamos viendo cada día más evidencia de los daños que estamos haciendo al mar a todas partes y que no podemos sobrevivir si no cuidamos eso. Y mira que esta guerra que tanto la hemos criticado, que tanto creamos, es muy posible que sea el impulsor de acelerar lo que nunca se pensó. Es decir, que a veces hay que tener una guerra para muchos adelantos, ¿no? Y yo creo que son esto puntos de inflexión. Sí. Algo bueno tendrá que salir también, a pesar de todas las muertes y destrucciones y todo lo que ha sido provocación de esta inflación y cosas terribles. Bill, se nos acabó el tiempo, como siempre. Amigos, será hasta la próxima semana cuando volveremos a estar con Bill Wall, pero mañana volveremos con ustedes.